El día de hoy en Correo hay una entrevista a Javier Vallerresta respecto del tema del indulto a Fujimori. Vamos a hablar de eso. ¿Qué te parece? No, encantado, me parece excelente. ¿Qué te parece el planteamiento, lo que ha pasado? ¿Y qué crees tú que jurídicamente y sobre el tema del indulto, qué comentarías? Bueno, en primer lugar, yo soy partidario del indulto a Fujimori, pero no solo del indulto a Fujimori. Creo que el Perú tiene que pacificarse. Como dijimos en la primera parte de esta entrevista, hay que reformar la Constitución, hay que volver al Senado, un Senado indisoluble, Cámara de Diputados disoluble, etcétera, etcétera, y consagrar bien los derechos humanos y depurar al Perú de todos estos jueces prevaricadores que prefieren la quincena a la historia, como lo he dicho muchas veces, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa con el indulto a Fujimori? Concretándonos en ese indulto, que no creo que debe ser el único, es un indulto absolutamente viable. Y no tiene que ser por razones de salud. Podría ser un hombre que esté en condiciones atléticas. Claro. Y hay que indultarlo. ¿Por qué hay que indultarlo? Porque la sentencia que se le dictó es una sentencia vacía de contenido. Esa sentencia, yo revisándola, no se ve qué fundamentación tiene. Han querido convalidarse ante la opinión pública y dar como muy radicales y muy firmes los señores que hicieron eso. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, se trata de un expresidente del Perú. Ya cometimos un grave crimen nosotros en el Perú. Cuando en 1931 con don Augusto Bernardino Leguía, que fue presidente del Perú 4 años, del 8 al 12, y después del 19 al 30. Y en lugar de amnistiarlo o indultarlo, dejamos que muriera de uremia en una prisión. Esas son cosas vergonzosas para el Perú. Esa fue obra del civilismo. Los izquierdistas de hoy, entre comillas, son herederos no de las posiciones vanguardistas y revolucionarias que ha tenido el Perú desde entonces, sino que son herederos de ese espíritu civilista lleno de odio, de persecución. Entonces, yo creo que... Perdóname una interrupción. Te lo puedo decir porque parte de mi familia era civilista. Y yo recuerdo de niño escuchar cosas, pero venenosas, en contra de Leguía y de otros, ¿no? Así es. Y mi familia, en cambio, yo soy demócrata, porque mi segundo apellido es Solaiche, y los Solaiche han sido fundadores del Partido Demócrata. Pero sin embargo, pero en el civilismo no todo era mal. Augusto Leguía en su primera parte fue civilista. Cuando me refiero al civilismo, me refiero al espíritu oligárquico, claro, al espíritu vengativo, al que trajo a Sánchez Cerro. A lo que se ha referido el cardenal hace un... Así es, el cardenal está actuando estupendamente. Al cardenal tachado de reaccionario, de conversador, de conservador y cavernícola, es un hombre que tiene una actitud vanguardista excelente, excelente. Yo me jacto de ser amigo de él. Pero si me discrepara, vendría a decir que discrepo con él. Claro. No influye en mi posición católica, influye en mi simpatía por el ser humano. Claro. De tal manera que Fujimori tiene que ser indultado. No hay están estudiando que van a ir a examinar su salud. Pero, bueno, primero, si hubiera que examinar su salud, eso va a ser semanas y meses. Los indultos se dan sumariamente. En el Perú, los indultos se han dado secularmente. El rey de España en el siglo XVI le dio al virreinato de Nueva España y el del Perú la facultad de perdonar los delitos como si ellos mismos los vieran. Ese es el espíritu con el que se ha reconocido ese derecho al presidente. 400, 500 años que existe el indulto en el Perú. Claro. Todas las constituciones del Perú lo han recogido. Han recogido la Constitución de 1823, la Constitución vitalicia, aunque efímera, de Bolívar, la Constitución del 1828, la de 1834, la del 39, la del 56, la del 60, la del 19. Todas han consagrado la facultad del Parlamento de indultar y de conmutar penas. La única facultad que se le dio de conmutar penas al Congreso fue en la Constitución de 1933 y para delitos políticos sociales. Correcto. Así que no podemos hablar de una novedad. Lo que pasa es que ante esta posición retrógrada e ignorante hay que educar, y yo creo que lo que hay que hacer es pedir el indulto para Fujimori, que el presidente de la República actúe inmediatamente, porque cuando una cosa es pedir, cuando se pide hay un procedimiento complicadísimo que está acá. Un reglamento. Un reglamento, ¿no? Para pedir un indulto, si lo pides, sí, mira todo lo que hay que hacer. 8 páginas. Típica democracia. 8, ¿no? ¿Qué 8? 16 algo. 16 páginas. No, porque están cuando realmente el presidente de la República tiene la facultad de indultar por sí y ante sí, reservando para su real ánimo la facultad por la cual decide indultar. Ahora, o sea, primero, además, lo que estás diciendo, y lo comentas en la entrevista, es verdad que la Constitución del 78, la anterior a la actual, decía, entre las atribuciones del presidente,
otorgar indultos y derechos de gracia conforme a ley. Así es. En la Constitución actual Así es. se ha anulado lo de conforme a Así ley, es, así con lo es, cual así no es. hay restricción ninguna. Así es. O sea, lo puede hacer porque Decía- le sale del forro. El de la Constitución decía el artículo 211, conceder indultos y conmutar penas, salvo los casos prohibidos por la ley. Ok. O sea que tenía esa limitación. Correcto, Es que decir, que establecía que la ley podía reservarse a la ley. restringir. Pero la Actualmente Carta del no. 93, Así no es. obstante las observaciones Sí. principistas que le hacemos, dice la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto y el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de la cosa juzgada. Corresponde al presidente de la República conceder indultos y conmutar penas. Punto. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora, existe un reglamento, muy bien, existe ese reglamento. Eso no quiere decir que no, que tenga Eso necesariamente... será si alguien quiere pedir un indulto. Claro. Entonces se puede hacer un trámite para ver si es justo. Claro. Pero si el presidente lo decide, no se necesita seguir esa tramitación Claro. eterna. Hay que ir a una política de reconciliación. En 1940, cuando llegó Sánchez Cerro, por supuesto que no hubo indultos, sino Nada, claro. para algunos grupos civilistas, etcétera. Pero en el año 1945 salieron de la cárcel decenas y centenas de compañeros nuestros. Salieron decenas y centenas, es decir, mientras José Luis Bustamante y Rivero leía su memoria ante el Parlamento el 28 de julio, estaban saliendo de la penitenciaría de Lima, del Paseo de la República, Indultados. decenas y centenas. Solo hubo una excepción a 2 personas. A una persona, a Carlos Estier Lafón, acusado de haber cometido la barbarie de asesinar a Romero Quesada. Entonces él se quedó muchos años más ahí. En el año 1956 se volvió a repetir la amnistía incondicionalmente. Solo se dejó en la cárcel a 2 personas, pero ahí sí inocentes, Alfredo Tello Cabezón Alón y Héctor Pretel, acusado de haber asesinado a Pancho Graña cuando no tenían nada que hacer al respecto. Así es. Quien tenía que hacer era un tal Eddie Chani Parro, que fue el autor del crimen. Que lo conozco perfectamente y que vivió libre hasta el final Viviera de sus libre, días. me alegro de que viviera libre, etcétera, etcétera. Uno conversaba con él y lo notaba un hombre insignificante, bueno, etcétera. Pero Manejaba el cuchillo muy bien. Nos han dado más tiempo, felizmente. Ya, Felizmente. No, que nos han dado unos minutos más. Ya, muy bien, Interesantísimo. muy Así que no estamos con el tiempo con la justa. Pero, ok, primera conclusión entonces. No es verdad, o sea, no están en lo cierto quienes sostienen que solo cabe un indulto por consideraciones humanitarias, No. aunque eso sea. No. Es decir, no cabe que se le ponga limitación a la atribución Así es. presidencial. El indulto no es un hospital en que solo salen los enfermos. Claro. Ni tampoco es un indulto post-mortem, esperar que el tipo se muera para decir que ya había que perdonarlo. Concreto. El indulto es una facultad Discrecional. discrecional. Además, el Parlamento ha tenido siempre en el Perú la facultad de amnistiar Sí. y de indultar. En la amnistía, uno lee la ley de amnistía y no dice, doy esta ley de amnistía a favor de este grupo o de determinadas personas por razón tales de- razones. No claro, hay causa. claro. Se dice, decidimos dar la amnistía. En el indulto sí debe haber una parte considerativa cuando no es el presidente de la República que la da. Entonces, si el presidente de la República dice, mañana he decidido, en virtud de las facultades que tengo, indultar al expresidente del Perú, don Alberto Fujimori, se acabó la historia, o a Perico de los Palotes, ¿no? Pero sí que esto Ahora. sirva para que se vea que no he venido yo a arengar por Fujimori, Sí, sino claro. que arengo por la libertad, por la restauración Por de la la democracia, juridicidad. por dejar que el Perú sea una penitenciaría, provocar que decenas y centenas de personas que han cometido hechos fronteros con la política social deban salir en libertad. El caso, por ejemplo, del indulto que dio Alan García a Crucillat, jurídicamente era cosa juzgada, como has leído tú hace un momento. por supuesto. O sea, el retroceso que hubo, presionado por medios de comunicación, es también una aberración jurídica. No, es una aberración jurídica, completamente. Yo tengo aquí un dictamen que Al habla de margen eso. de las- El indulto extingue la pena de los condenados y señalo que en el caso de Crucillat se cometió una barbaridad. Mientras la parte considerativa, que yo la tengo acá del indulto, es muy profunda y de mucha calidad, Larguísimo. el indulto cuando lo revocan es este párrafo. ¿Ya? 3 líneas. 3 líneas que deciden revocarlo por miedo, no hay que tener miedo, tenían que... ¿Por qué? Es un hombre de 80 años, es un hombre que tiene enfermedad, es un hombre que ya cumplió pena,
¿por qué no se le va a indultar a él y en otros casos análogos? No vengo a interceder por Fujimori y por Crucillat, que va a decir está defendiendo a la reacción y a la derecha. Claro, eso no los tiene que defiende a ver, ellos. al margen de los delitos o supuestos delitos. Y si hay un izquierdista y un radical y un anarquista, Igual, lógicamente que voy a luchar y cuando me pregunten, porque no tengo ni el oficio de ser defensor de estas personas, pediré que se les indulte. Tenemos que ir a un indulto novísimo y amplísimo en el Perú. No nos concretemos al caso de Alberto Fujimori. Correcto. Pero entonces, bueno, queda claro efectivamente que podrán decir lo que quieran. Y dime, la Corte Interamericana, si el presidente de la República decidiera darle el indulto, nosotros hemos joseado con Pepe que probablemente no lo va a hacer porque no tenga la suficiente presencia de ánimo para hacerlo. Pero si lo hiciera, ¿cabría una intervención de la Corte Interamericana para anular ese indulto? Primero es muy complicada, ¿no es verdad? ¿Cómo se llega a la Corte? Se llega a la Corte en virtud de una acción interior en el Perú, pues recurriendo contra un amparo, o en el caso del Tribunal de Garantías Constitucionales, buscando la fórmula para llegar a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudie y dictamine, invitando a las partes a una composición, y si no se componen, pues ir a la Corte en San José. Así que no es una cosa de 24 horas, es una cosa sumamente larga, y yo creo que no quedan bien cuando una corte defensora de los derechos humanos, de las libertades humanas, de la dignidad de la persona, se opone a la libertad de un anciano que se encuentra en estado putrefacto. Bueno, Javier, muchas gracias. Muchas gracias por siempre, el honor y la distinción de estar con ustedes, representantes de la inteligencia de la República. El honor ha sido nuestro. Muchas gracias. Amigos, buenas noches y nos estamos viendo mañana.